Sí, corregirme si me equivoco. sí, sí, ya te vemos, Ana. Sabemos la Fenomenal, presentación. fenomenal. Bueno, pues como decía, bueno, pues Iñaki al comienzo, como nuestro propio nombre indica, presentarme en primer lugar, soy Ana Luque, responsable de desarrollo de negocio de Cámara Certifica. Y Cámara Certifica es, bueno, pues una entidad de origen cameral, como indica su nombre o nuestra primera palabra del nombre. Nacimos como un departamento en su momento de la Cámara de Comercio de Madrid. 2015 ya nos extendimos como razón social independiente y a partir de entonces empezamos a tener convenios de colaboración para prestar soporte a las cámaras que así lo han deseado, como es el caso de Navarra, en temas relativos a la actividad de certificación, ¿no? Lo que es una auditoría de tercera parte, un servicio de certificación acreditado y, bueno, pues todo el ámbito, todo el contexto que tiene relación con ello. Apostamos siempre por el rigor técnico que se debe asociar a la institución Cámara con la acreditación ENAC, que es de la Entidad Nacional de Acreditación, que a su vez nos audita a nosotros para que podamos ejercer este trabajo de auditores y verificadores ambientales externos. Aquí os dejo un poco unos ejemplos de algunas acreditaciones con las que contamos, pero bueno, pues son más de cerca de 60 esquemas en los que estamos trabajando a día de hoy para que las empresas que así lo deseen pues, ensalcen un valor o una forma de gestión y de trabajo que pueda diferenciarles de su competencia. Y en lo que es el ámbito de lo que vamos a hablar hoy, un poco este origen de proponer a Cámara Navarra un poco esta charla, contaros que entre bambalinas, pues el origen ha sido que varios de nuestros clientes de la parte de administración pública, bueno, pues supongo que a vosotros también os habrá pasado en alguna ocasión que cuando tienes confianza con algún cliente y me dicen, oye, mira, mira a ver si esto que habla de ISO te lo puedes leer tú y me dices qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, pues se nos ha dado este año, en concreto en el primer trimestre, dos circunstancias con clientes nuestros de nivel diputación que nos han referido que les han hecho llegar desde el Ministerio para la Transición Ecológica una instrucción con el objetivo de que esa instrucción, bueno, pues es la que vamos a analizar hoy de manera pormenorizada, les sirva para incluir cláusulas o elementos de diferenciación de las ofertas o de discriminación de las ofertas que se presenten a licitaciones desde el punto de vista de la competencia ambiental. Entonces, bueno, pues al coincidir estos dos temas, dijimos, oye, pues mira, yo no tengo ningún problema, yo te explico qué te viene a decir el pliego, pero de otra manera, pues nos vemos obligados también a decir, oye, pues si la administración pública va a empezar a pedir esto, es interesante que la propia empresa o la empresa que le interese licitar, bueno, pues tenga conocimiento de lo que se les va a pedir en este tipo de materia, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos hecho un resumen de esta instrucción, son 70 y pico páginas, la tenéis aquí en la presentación también en el enlace para que podáis verla. Otros contextos normativos que nos van a aplicar tanto a nivel europeo y nacional como a nivel Comunidad de Navarra. Y bueno, pues un poco al hablar de certificaciones, como digo, es el origen un poco de que acuden a nosotros a preguntarnos, bueno, pues qué certificaciones son de las que están hablando como una posibilidad de defender esa competencia ambiental de nuestra oferta técnica a la hora de gestionar una licitación. Esta instrucción como elemento tiene una consideración inmediata. Ahora veréis que tampoco es que sea un documento moderno, pero sí que la fuerza de hacerlo ahora es por esa coincidencia, de decir, "Oye, ahora sí que se está presionando y ahora veremos un poco por qué. Que no debe observar también esta instrucción sin perjuicio de la última normativa que pueda haber a nivel nacional, comunitario, de criterios de aplicación de compra pública y es evaluable mediante requisitos de certificación, ¿no? Y por tanto, bueno, pues un poco la coherencia de realizar nosotros esta charla y este resumen ejecutivo de la instrucción. Em, Vamos a ver un poco primero cuál es el contexto, ¿no? Normativo. Veíamos que, bueno, pues hay una instrucción que aplica a nivel nacional, pero bueno, pues un poco cuál es el origen y de dónde viene. En primer lugar, bueno, pues un poco por ese gran poder, como decía superhéroe, ¿no? El tema Marvel, un mayor poder implica una mayor responsabilidad. Ahora vamos a ver algunas cifras de compra pública y de gasto público en distintos
servicios o distinta compra de productos. Y bueno, pues ese mayor volumen y esa visibilidad y ese compromiso que a nivel institucional debe tener los distintos estamentos de administración pública a nivel nacional, pues es un motivo para actuar de motor, actuar de ejemplo a la hora de asumir progresivamente mayores exigencias a nivel de reducción del impacto ambiental. Em, ¿qué ejemplos de gasto podemos ver, ¿no? Bueno, aquí he puesto un poco la evolución en cuanto al aumento del gasto, en este caso de 2023, ¿no? Que es la licitación concretamente, he cogido el dato de la empresa privada, son más de 125.000 millones de euros, es casi un 20% más de lo que se tuvo en el año 2022 y es la cuarta parte prácticamente de total de gasto público en España. Este gasto público se divide entre los distintos estamentos también, la Administración General del Estado, 45.000 millones, sobre todo temas de defensa, infraestructuras y servicios públicos, las administraciones autonómicas, cerca de 55 millones de esas cifras anteriores. En el caso de Navarra, no he localizado datos publicados para 2024, pero sí, por ejemplo, solamente la partida de fondos europeos adjudicados a la comunidad pues han sido de más de 560 millones de euros. Y en administraciones locales, pues también tienen sus partidas de gasto. En el año 2023, para todo el ámbito nacional, fueron más de 25.000 millones de euros y sobre todo pues, en temas de obra pública, mantenimiento de infraestructuras municipales y servicios municipales son los objetos de los contratos y las licitaciones. Si vemos datos ya de 2024, a nivel nacional, vemos un poco también la tendencia, ¿no? En cuanto a número global de contratos, que es lo que vemos arriba, ha sido un 153% más que el año anterior. Y en cuanto a la cifra de gasto, intercomparado mayo 2025 con mayo 2024, bueno, pues casi un 400% más que el año anterior. Si vemos el mapa de distribución de los contratos públicos, Navarra, bueno, pues no es de las comunidades que más licitaciones ahora en este momento está tramitando, pero bueno, pues desde que tenemos registro, desde 2018, cerca de 11.000 contratos adjudicados con empresa privada. Tenéis aquí el enlace también para poder curiosear un poco ese volumen de contratación pública, pero bueno, un poco porque podáis tener una cifra, unos datos a nivel general de cuán importante es ese gasto, por lo tanto, cuán importante es ese ejemplo que puede dar la administración incorporando requisitos ambientales a sus licitaciones. En cuanto a ya lo que es normativa pura y dura, ya no a contrato público, van a afectarnos estas tres cuestiones. En el ámbito a nivel europeo podemos tener la Agenda 2030 o tenemos la Agenda 2030 que se suscribe por España en el año 2015 y que, bueno, pues como su propio nombre indica, ya vemos que nos quedan 5 años para llegar a ese horizonte que nos habíamos marcado de compromisos y por tanto, pues esa previsiblemente es la motivación de que el Ministerio esté recirculando este tema a día de hoy para, bueno, pues un poco llegar de la mejor manera posible con los deberes hechos a este horizonte temporal. Ahora veremos un poco qué cuestiones dentro de la Agenda 2030 comprometen concretamente la parte pública. A nivel nacional tenemos después la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, la Ley 7 de 2021. Está en desarrollo, es decir, tenemos unas bases que vamos a comentar también, pero se prevén publicaciones posteriores que ya maticen un poco el clausulado. Y luego a nivel autonómico, en el caso de Navarra, pues tenemos varias leyes forales que también vamos a ver y el Plan de Acción de Economía Circular para 2023 y 2024. No hay publicada la versión ya 25-26, pero bueno, sí que vamos a poder ver un poco qué matices o cómo aterriza lo que es toda esta normativa de contexto europeo y nacional en el caso concreto de Navarra. Empezando por la Agenda 2030, como vemos, pues ya decíamos ese casi inminente plazo de vencimiento. Lo que está promoviendo la Agenda 2030 es que se incorporen criterios de sostenibilidad. Ya sabéis que la sostenibilidad tiene sus tres patas, ambientales, sociales y económicas, en los procesos de contratación. Esto pues, va a pasar porque se seleccionen proveedores o se pueda demostrar que los proveedores que se seleccionan tienen
un menor impacto ambiental que el resto de ofertas presentadas, con lo cual, bueno, pues queda de los Estados miembros el aterrizar esa aplicación o llevar a la práctica esa aplicación de esos criterios. Debe ser transparente, deben estar ligados también con los ODS y veremos que en el caso de Navarra el plan de acción lo cruza de manera bastante directa. Se debe fomentar la innovación, es decir, no quedarnos en el estado actual de la técnica, sino decir, oye, pues sí, me podría quedar, ¿no? A nivel energético es muy fácil decir, oye, pues mira, ahora hay LED, pues cambio todo por LED y aquí me quedo, ¿no? Sino que continuamente, pues las empresas están innovando y hay universidades, centro tecnológico pensando cómo establecer maquinaria de menor consumo o bueno, pues procesos de trabajo que generen un menor impacto ambiental y se entiende o se fomenta la admisión o la incorporación de este tipo de nuevas tecnologías a la empresa y con ello a la administración pública, ¿no? Los contratos y servicios que la administración pública puede contratar. Y que se integren las políticas, es decir, que bueno, pues vayamos alineados con Europa a nivel nacional y a nivel comunidades autónomas dentro de España para que haya coordinación, es decir, no se pida una cosa y si presento ahora a la Administración General del Estado se me está pidiendo otra, es decir, que haya un poco de coherencia y sobre todo, y hace mucho hincapié en la última parte, es que se debe formar a la Administración Pública para que sepan qué pedir, ¿no? Es un poco un eje que vamos a ver que se aplica luego transversalmente en todos los desarrollos que hemos tenido, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad de Navarra. En lo que es la ley de cambio climático y transición energética, que decía que estaba aún en desarrollo, se establecen por su parte otras dos cláusulas que, bueno, pues tienen un poco pues, su aplicación y que luego las comunidades autónomas pues, han tenido también su incidencia. Establece sobre todo tipología de empresas o el cálculo de las empresas que deben y organizaciones que deben calcular la huella de carbono como un elemento, establece un elemento base de la medida del impacto ambiental de una empresa y habla de la huella de carbono de organización. Luego veremos al final qué diferencia hay entre una huella de carbono de organización y una de producto, pero bueno, pues establece que se van a identificar y publicar las empresas que estén obligadas a calcular obligatoriamente su huella de carbono, con qué periodicidad deben calcularla y en su caso verificarla y otras obligaciones que bueno, pues van a poderse ver publicadas. Como otras normativas que hemos visto antes en otros ámbitos, veas el caso de igualdad, por ejemplo, o veas el caso de los estados de información no financiera, se van a empezar a aplicar a priori a empresas de mayor tamaño y se van a ir aterrizando para empresas cada vez más pequeñas, ¿no? De hecho, próximamente pues, se ha publicado recientemente un Real Decreto que bueno, pues también resumiremos y os compartiremos como es nuestro compromiso para que podáis tener esa información. Y bueno, pues la obligación también es que esa unidad de medida, que es la huella de carbono, se vaya en el medio plazo revisando y calculando con obligación de establecer un plan de reducción, ¿no? Y acometerlo de manera efectiva, esa reducción del impacto ambiental traducido en la unidad de medida de la huella de carbono. Y en el caso concreto de Navarra, vamos a tener distintas leyes forales y un plan de acción que nos lo va a complementar. Hay dos concretamente que nos tocan, que es la Ley Foral de Residuos y su fiscalidad, que en el artículo 19 habla expresamente de que se debe hacer un plan de contratación pública verde y se debe impulsar la economía circular en este ámbito. Vuelve a tocar temas de innovación, vuelve a tocar temas de necesidad de estar al día en cuanto a tecnología para conseguir esta reducción del impacto ambiental y esta circularidad. Por otra parte, tenemos la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, que bueno, pues busca un modelo socioeconómico bajo en carbono, es decir, un cambio del paradigma que tenemos actualmente, y busca, va más enfocado un poco hacia la persecución de la eficiencia energética y las energías renovables. Y bueno, pues que esto debe ser un pilar fundamental también de la política de contratación a nivel de administración pública.
Tenemos también el plan de acción que vamos a ver un poco más en detalle dentro de la sesión de 2023-2024, como os decía. También os voy a dejar el enlace para que lo tengáis. Y bueno, pues establece un poco la agenda para el desarrollo de la economía circular, el ECNA, que llamamos con la Agenda 2030, ¿no? Es un poco esa relación que veíamos de la Agenda 2030 con su enfoque con los ODS, con los criterios que hemos mencionado antes. Bueno, pues en el caso de Navarra se ha aplicado y se ha traspuesto para que haya ejemplos prácticos de cómo aplicar esto a nivel pues, el día a día de la administración pública y de los estamentos. Y luego está en desarrollo, debía haberse publicado en 2023, pero no ha sucedido, el Plan de Contratación Pública Verde de Navarra. Estaremos igualmente atentos para el momento de publicación, pero bueno, ya el plan de acción que vamos a ver más en detalle establece distintos objetivos y distintos criterios a seguir que a priori, pues por esa solicitud también de que vayan todas las políticas integradas, pues irá un poco en la misma línea que va esto y que va la instrucción que vamos a ver que da origen al seminario y la instrucción de compra pública ecológica. Este tan bonito y tan minimalista que veis es el documento en cuestión, el que ha remitido el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Su origen, como os decía, es antiguo, es del año 2016. Sí que es verdad que contiene enlaces a distinta actualización a nivel de referencias o de sistema de métricas del impacto ambiental o distintas actualización de sectores, como vamos a ver. Pero bueno, se ha reforzado ese mensaje en 2025, como os decía, y a nivel práctico pues se ha complementado también en algunas comunidades autónomas, como puede ser el caso de Andalucía, como puede ser el caso de Galicia, que ya tendrían publicado ese manual equivalente que en el caso de Navarra estaría pendiente de publicación. Igualmente, pues lo que decíamos al principio, siempre debe observar lo que es la normativa nacional, lo que es la normativa europea y lo que es la normativa autonómica. Os he dejado aquí el enlace abajo para que podáis consultarlo y, y tener un poco acceso a él con mayor detenimiento. Pero bueno, vamos a ver un poco las principales líneas en la sesión de hoy para que pues, no tengáis que leer esas 70 y pico páginas. En el caso de Navarra, el contexto que tenemos es este plan de acción, o lo que da mayor detalle de cómo se va a traducir en la práctica todo esto, es el Plan de Acción de Economía Circular 2023 y 2024. Os he extraído aquí, os he dejado el enlace para que lo podáis consultar, pero algunos de los objetivos o de las acciones concretas que traduce para estos dos ejercicios. En concreto, habla de la innovación, como podéis ver aquí en cuanto a objetivos, compras públicas sostenibles e innovadoras como elemento tractor de la economía circular y para facilitar la aplicación, pues indica, como veíamos en el primer momento, formar a los gestores y interventores y todos los agentes encargados de publicar licitaciones y tener un poco ese contexto, ¿no? Tendrán que saber qué es innovador y qué no, qué forma de ciclo de vida, etcétera, etcétera, para que podáis, bueno, pues un poco puedan establecer criterios con criterio, valga la redundancia. Y bueno, pues establecer, prestar una especial atención, como veis en la segunda acción, a la contratación en el ámbito del sistema alimentario, tanto a nivel propio suministro de comidas a nivel público, como puedan ser temas de hospitales, residencias, plazas públicas, etcétera, lo que es la producción agraria y bueno, pues temas de economía circular dentro de este ámbito. Y habla aquí abajo, veis, otros signos de actividad que pueden primar propuestas ecológicas economía circular también. Y bueno, pues otras medidas adicionales, insisto otra vez en formar en compra pública ecológica al Gobierno de Navarra, al personal del Gobierno de Navarra y prestar atención a los avances en compra pública ecológica, lo que decíamos de la observación e integración de políticas a nivel nacional. Y aquí ha quedado un poco pequeñito, pero bueno, como vais a tener el documento ya lo podréis ampliar. Establece dos objetivos cuantificables. Nos habla de que a nivel
En 2026, lo veis aquí abajo dentro del circulito, el 15% de los contratos públicos deberían tener ya incorporados criterios de compra pública ecológica y en 2030 el 30% de los contratos que se publiquen a nivel de licitación pública deberían ya también incluir cláusulas o requisitos en materia de compra pública ecológica o en materia de sostenibilidad ambiental. ¿Qué más tenemos ejemplos? Este, bueno, pues lo paso un poco más rápido. Es otro ejemplo de compra pública ecológica, en este caso para la Administración General del Estado. Lógicamente, que hablan de Ana, manual, voy a los aprovechar para criterios, interrumpir. Hay alguna lineamientos. persona que está sin silenciar y estamos Mauricio, escuchando conversaciones de fondo que no dejan ya seguir bien estoy. la sesión. Por favor, os pido que os silenciéis, que no quiero silenciar a todo el mundo porque entonces también Ana quedaría silenciada. Aprovecho un poco la interrupción de nuevo pues, para pedir disculpas por el tema del inicio del webinar. Las personas que os habéis incorporado más tarde, un poco por poner en contexto, hemos retrasado 10 minutos el inicio y bueno, Ana hasta este momento ha, ha hecho un ejercicio de poner en contexto lo que va a ser el objeto principal del webinar, ¿no? Que es la instrucción técnica y el tema de las certificaciones asociadas que luego vamos a ver. O sea, que en ese sentido, la parte más novedosa pues la tenemos pendiente. Y bueno, en cualquier caso, la presentación estará disponible y también estamos grabando la sesión. Con lo cual, bueno, pues para un seguimiento posterior la colgaremos en el portal de sostenibilidad y os mandaremos el enlace para que la podáis visualizar, ¿vale? Espero que las molestias hayan sido las mínimas. Bueno, pues gracias, Iñaki. Bienvenidos a los que habéis llegado un poquito más tarde. Igualmente que decía al principio, si vais teniendo cualquier duda a la hora de cualquier de los conceptos que se plantean, pues directamente lanzarla y la vemos aquí entre todos. Os decía, a nivel manuales prácticos de aplicación de compra pública ecológica, tenemos también este de la Administración General del Estado, que afecta a ministerios, delegaciones, subdelegaciones de gobierno. Y, bueno, pues destacable respecto a los anteriores, sobre todo, es que establece em, eh, ejemplos de jurisprudencia en los que ya se han puesto en entredicho que la oferta elegida haya sido la mejor desde el punto de vista ambiental por una visión amplia del ciclo de vida. Es decir, habla de sentencias del Tribunal Superior de Justicia en las que se han echado atrás tomas de decisiones de adjudicaciones de distintos contratos por no ser la opción más completa desde el punto de vista del impacto ambiental, ¿no? O del ciclo, del análisis del ciclo de vida del producto o servicio que se haya comprado. Es curioso de ver, también tenéis ahí el enlace. Y bueno, porque lo primero que hace es un poco poner en tela de juicio el concepto que siempre hemos tenido de licitación pública, que se buscaba a lo mejor calidad-precio, ¿no? Es decir, pero ahora calidad no solamente es calidad en cuanto a la prestación del servicio o el producto que se compra, sino que ese concepto de calidad va a incorporar ya la sostenibilidad ambiental como criterio, ¿no? Y debe, como vamos a ver ahora, obliga a tenerlo en cuenta, ese coste del ciclo de vida, con lo cual pues bueno, insiste en la responsabilidad de formar al personal de las administraciones públicas y que el organismo licitante pues, debe velar por que la veracidad de ese compromiso ambiental o esa mejor oferta desde el punto de vista ambiental, hablando, por ejemplo, de certificaciones como las que veremos al final, como el Reglamento Europeo EMAS, como la certificación ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental o certificaciones de producto en el caso de que lo que se esté comprando o adquiriendo sean productos. Bueno, pues todo esto lo tenéis un poco a nivel de curiosidad y ver más conceptos. Ya nos vamos a entrar un poco en lo que dice la instrucción a nivel nacional, el Manual de Compra Pública Ecológica, y resumir los aspectos principales para que podamos lo que pretendíamos, ¿no? Anticiparnos. Yo hablo siempre como en vuestro lugar, ¿no? Porque me resulta más cómodo el hacerlo en común, pero bueno, pues en este caso también nosotros presentamos licitaciones, con lo cual también tenemos que estar un poco alerta a lo que esta instrucción nos pide. Lo primero que hace la instrucción es recordar cuáles son los principios de una contratación pública, ¿no? O cómo debe organizarse un proceso de licitación.
Primero hablaba del principio de equidad, que no debe discriminar posibles licitantes a la hora o sea, unos frente a otros, sino que establece que se deben plasmar las mismas condiciones para todos los licitantes y para todas las empresas que quieran ofrecer su producto o servicio a la administración y deben ser tratadas con igualdad. Debe ser proporcional, es decir, los requisitos que se pidan en un contrato, ya sean desde el punto de vista ambiental u otro tipo de requisitos, deben ser adecuados al objeto del contrato. Y deben ser evaluables de manera razonable, ¿no? Es decir, que podamos tener un mismo rasero y decir, oye, pues mira, esto me vale y esto me vale para todos, ¿no? Pues siguiendo el principio primero de igualdad. eh, y que sean, pues eso, adecuadas a la complejidad del contrato. Deben ser transparentes y, por tanto, es obligado, ya sabéis, que se publiquen los pliegos de condiciones, tanto administrativas como técnicas, en plataformas y que sean accesibles para todos los interesados y que a la vez sean claros, que no haya ambigüedad, que no esa redacción no pueda ser interpretada de una forma o de otra, sino que sean esos criterios inequívocos para que los participantes lo puedan ver y lo puedan observar. Debe favorecer la libre competencia, es decir, que se busque que sea accesible para el mayor número posible de proveedores y participantes y que se prevengan medidas anticompetitivas, es decir, pues, situaciones en las cuales pues, se pueda perjudicar a unos proveedores respecto a otros. Y por último, la eficiencia. Y en esto hace mucho hincapié también el apoyarse en la instrucción en certificaciones, ¿no? El buscar la mejor calidad-precio, asegurando el mejor aprovechamiento del recurso público y cumplimiento de plazos. Los requisitos que pongamos y la complejidad de la licitación debe ser lo suficientemente ligera como para poder permitir a la administración comprar el producto o servicio en el plazo que ella necesita, ¿no? Es decir, no se pueden entretener a priori en 3 meses en un contrato para un ordenador cuando hace falta ya, porque se incorporan X personas a la administración, ¿no? Es un poco esos principios, pero lo primero que haces a la hora de poner la mesa, la instrucción, para decir, no, no os olvidéis que estos son los principios que deben regir, pero después hay que tener tres factores a considerar a la hora de decidir si un contrato o no tiene la necesidad de incluir factores ambientales, criterios ambientales desde el punto de vista de la instrucción. El primero de ellos es el impacto ambiental. Es decir, un producto o servicio que a priori tenga mayor impacto ambiental va a tener mayor probabilidad de incorporar criterios de adjudicación ambientales que otro que no los tiene, ¿no? Es decir, pongamos por caso, pues si yo tengo que contratar un servicio de transporte y a priori a día de hoy el transporte pues sigue siendo mayoritariamente con combustibles fósiles y tiene asociado a unos temas de emisión, va a tener mayor impacto pues un sistema de transporte, un servicio de transporte complejo, como pueda ser el transporte urbano, interurbano, que un servicio logístico de, oye, pues tengo que mandar estos equipos desde Pamplona hasta Tudela, por ejemplo, ¿no? O sea, un tema puntual más concreto, con lo cual, pues bueno, cuanto más complejo pueda ser el servicio, pues, tema de fabricación de muebles u otros sectores que vamos a ver ahora, cuanto mayor complejo, mayor potencial tiene el impacto ambiental un producto o servicio, más probable será que incorpore criterios desde el punto de vista ambiental. Mayor importancia presupuestaria, porque el gasto, decíamos al principio, la administración tiene que dar ejemplo con lo que gasta, ¿no? Y cuanto más se gasta, más visible es el contrato, con lo cual, pues más posibilidad hay que alguien pues busque las vueltas, ¿no? A la hora de decir, oye, que te estás gastando mucho dinero, como veíamos en el caso de la instrucción a nivel de la Administración General del Estado, te estás gastando mucho dinero en una cosa que no es la mejor oferta desde el punto de vista ambiental, con lo cual pues puede estar más en tela de juicio y por tanto pues mayor presupuesto, mayor probabilidad de que esté incluido criterios desde el punto de vista ambiental. Y por último, mayor potencial de influir en el mercado. Esto no es solamente por la parte de presupuesto, es decir, una parte de que un mayor contrato pues
tiene también una mayor visibilidad, ¿no? Pero por la propia capacidad de influencia, entendida como una administración pública que es muy visible o una administración pública que tiene mucha afluencia de público, como puede ser un hospital, como puede ser temas a niveles de educación. Bueno, pues esa propia visibilidad de la administración, pero también cómo lo interpretan los licitadores, es decir, cómo de importante es para la empresa que presenta el contrato acceder a ese contrato, ¿no? Bueno, pues cuando confluyen esos dos factores, la capacidad de influencia de la administración es mayor y, por tanto, pues esa capacidad de influencia de la administración se debe traducir desde el punto de vista responsable para con el medio ambiente, ¿no? Con lo cual, pues ya sea porque yo soy importante y visible o tú le das mucha importancia a trabajar conmigo, esa mayor visibilidad tiene una mayor capacidad de influencia y por tanto más probable es que se incluyan o se deban incluir requisitos ambientales en ese tipo de contratos. Confluyendo los tres, también te habla de sectores clave, que eso lo vamos a ver a continuación, pero sí que lo que establece es decir, vale, pues tienes los tres factores y los tres los debes tener en cuenta a la hora de decidir si incorporas o no en una licitación que vayas a sacar. Pero lo que te dice la instrucción es decir, establécete un método para no tener que pensar uno por uno todos los contratos y saber si incluyen uno de los factores, sino que automatízalo de tal manera que tú con tu política de compra pública ecológica ya puedas definir de manera sencilla y automática y eficiente, como veíamos en la diapositiva anterior, para establecer criterios, ¿no? Y saber, este sí le meto criterios y este no le meto criterios. Con lo cual, esto que nos dice a nosotros como posibles licitantes o proveedores, que una vez que hayamos visto que una administración pública incorpora este tipo de criterios, en contratos similares es de entender que ya va a incorporar ese tipo de criterios siempre, con lo cual una vez que veamos las barbas pelar, pues ya hemos de poder anticiparnos porque la tendencia va a eso, ¿no? A que se incorporen y cada vez sean más el número de contratos que incorporen este tipo de criterios ambientales. Como os decía, los sectores clave los vamos a ver ahora a continuación. Y bueno, pues una vez definida esa política, la forma de incorporar los criterios ambientales sigue tres pasos, igual que los tres pasos que se sirven en las etapas de la contratación. El primero es especificar, o sea, establecer en los pliegos qué especificaciones técnicas se van a pedir, cuáles son los requisitos mínimos, cuáles son los valorables y cómo se van a poder comprobar o qué evidencias va a pedir la administración a la hora de poder comprobarlos y poder decir, cumples o no cumples. El segundo, consideraciones a la hora de la toma de decisión. Vale, tenemos preseleccionada la primera oferta, pues qué hay que tener en cuenta en ese momento de adjudicación de contrato. Y por último, una vez esté en marcha el contrato, cómo se va a vigilar que esos criterios ambientales que se han visto se cumplen a lo largo del contrato. Lo vamos a ver ahora con mayor detenimiento. En la primera fase, lo que son las especificaciones técnicas en los pliegos, pues van a tener que decidir, publicar y establecer cuáles son los criterios que se van a pedir. Aquí tenemos tres opciones, básicamente. Bueno, pues establecer desde el punto de vista ambiental cuál va a ser la capacidad técnica que yo le voy a pedir al proveedor mismo, o también puedo pedir, ojo, especificaciones a la cadena de suministro. Es decir, si yo soy una empresa logística, pero yo no tengo, por ejemplo, camiones, pues en mi cadena de suministro también tendré que dar quizá cuenta de lo que hacen mis proveedores, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final es mover un poco a toda la economía, sobre todo a empezar a medir, ¿no? Y a tomar conciencia del posible impacto ambiental que tengo, no solo por mí mismo, que eso sería un poco lo tradicional, ¿no? Decir, yo, pues yo gasto esta energía, pero ahora me pongo placas y cambio a LED y ya no tengo impacto. No, tienes impacto porque tienes capacidad de influir en tu cadena de suministro. Puedes incluirlo como un criterio de puedes presentarte o no puedes presentarte si cumples este criterio, o pues, se puede premiar el mejor desempeño. Es decir, no te excluyo de que puedas presentar tu oferta, pero sí que voy a dar más puntos al que me demuestre un nivel de comportamiento ambiental mejor que el resto y que pueda evidenciarse esto de manera transparente, pues pongamos caso con la certificación. Y que se analicen los costes del ciclo de vida. Y ahí, ojo que dice la instrucción, y ahí nos va a hacer un poco también partícipes a nosotros en el proceso, de que una buena
manera de definir condiciones a los costes del ciclo de vida o al análisis más extenso de la consideración del ciclo de vida es que la administración en esa actividad de formación que va a tener va a poder solicitar o debería solicitar a los proveedores que para un tipo de contrato o servicio le informen de cuáles son los procesos, cuáles son las materias primas, cuáles son los agentes que intervienen de cara a que el organismo licitador pueda tener una información completa de esto cómo lo hacen, ¿no? Con eso pues pueda establecer criterios aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Es decir, oye, ¿qué pasa? Pues cuando una impresora deja de tener, deja de funcionar, ¿qué se hace con ella? ¿Se segrega? ¿Hay alguna parte que se pueda recuperar y reutilizar? ¿O esto se tiene que quedar ahí almacenado por secula seculorum? Bueno, pues toda esa información que a priori los técnicos de las administraciones a día de hoy pueden no tener, se va a pedir a los posibles proveedores y por tanto pues se va a abrir una ronda de consultas para que puedan tener una mayor información y por tanto, pues aunque no nos llamen a nosotros, sí que vamos a tener en cuenta que ellos se están formando y están haciendo este tipo de cosas para incorporar criterios de completos, con una visión completa del ciclo de vida de los productos o servicios que contratan. Habla también de ejemplos de cómo evaluar o cómo incluir criterios desde el punto de vista, consideraciones desde el punto de vista del análisis del ciclo de vida. Habla de contrato de suministros, hablando de productos. Bueno, pues qué impacto ambiental tiene los materiales utilizados para fabricar el producto. Pues si son de fuentes renovables o no. Cómo es el proceso productivo. Qué energía o qué cantidad de agua se consume en su proceso de producción o con esa durabilidad del producto, o qué ocurre al final de la vida útil, o desde dónde viene. Es decir, oye, pues mira, ya sabemos y se habla mucho ya del kilómetro cero, pero oye, pues no es lo mismo quizá un producto fabricado en España que un producto que me tengas que traer de Taiwán o China, donde corresponda, ¿no? En el caso de los servicios también pone ejemplos, es decir, qué conocimientos técnicos o qué cualificaciones tiene que tener el personal que realiza el servicio, que presta el servicio, materias primas, materiales utilizados, por ejemplo, contratos de limpieza, hemos visto mucho en licitaciones de limpieza que además los productos de limpieza hayan de ser ecológicos, ya se va viendo, ¿no? Con lo cual, pues este tipo de criterios también van apareciendo. O qué energía o qué cantidad de agua se utilizan en la prestación de servicio o qué residuos se generan desde la prestación de servicios. En el caso de obras, que es un poco uno de los sectores clave, ya nos anticipamos, habla de todos los anteriores que deben tenerse en cuenta y además en el capítulo 7, que es específico para obras, pues te menciona qué es lo que debe considerarse a mayores de los otros dos apartados que acabamos de ver. Todo esto os he marcado ya la manera de demostrarlo de manera inequívoca, de manera transparente y a su vez, pues a priori, la manera de poder pedirlo en la administración, criterios de competencia desde el punto de vista ambiental, de estos aspectos que os marco en amarillo respecto a lo que dice la instrucción, bueno, pues esta parte de materias primas. O fuentes del producto se puede demostrar con ecoetiquetas o huellas de carbono de producto o huella hídrica de producto. El impacto de los procesos de producción utilizados, igualmente la huella de producto. Consumo de energía, huella de producto también. Es decir, hablamos en la primera columna de suministros. En los servicios, pues también podemos hablar, cuando se habla de materias primas, huella de producto, aunque no sea producto, sino en este caso sea servicio, pero es aplicable la normativa y la metodología de la misma forma. Igualmente en la energía y agua utilizadas, y en procedimientos dentro de la empresa, es decir, qué conocimientos y qué competencia técnica desde el punto de vista ambiental tiene el proveedor, se puede evidenciar con certificaciones ISO 14001 o EMAS, el Reglamento Europeo de EMAS. Vale, ya se ha puesto la mesa, tenemos los pliegos, los hemos leído, a priori las ofertas ya se han presentado, tenemos el momento de la selección del proveedor. Aquí establece un par de cosas a la hora de tomar la decisión, ¿no? Y vemos un poco también repercusión de lo que veíamos en el manual. De que hablaba la Administración General del Estado, ¿no? Que también, al ser el más reciente, pues también tiene más historia y más casos en los que basarse o más situaciones en las que haya podido generarse controversia en este tipo de adjudicaciones, ¿no? ¿Qué te dice? La instrucción también en ese momento de adjudicación que la compra pública ecológica te obliga no a rechazar automáticamente, ¿no? Pues, sino las ofertas anormalmente bajas que
todos los que nos hemos presentado alguna vez a algún proceso de licitación sabemos que hay que justificar que no es una baja temeraria en el caso de que nuestro coste se reduzca un X respecto al coste máximo, pero también se debe justificar ahora con esta instrucción desde el punto de vista ambiental. Es decir, una oferta normalmente baja puede tener detrás un impacto ambiental más amplio, como ocurría en el manual de la Administración General del Estado, como os decía, con lo cual obliga a poner el acento, o por lo menos la alarma en ese momento, y a preguntar, oye, ¿qué hay detrás de este producto o de este ciclo de vida, de esto que estoy contratando? Porque, ojo, que sí, como vamos a ver ahora, si sospechamos que este coste más barato puede ser porque en alguna fase del origen o de los proveedores que yo uso puede ser que no cumplan específicamente con la normativa en materia medioambiental, ya no te digo en otras normativas de otros ámbitos, ¿no? Sino específicamente con la parte medioambiental, bueno, pues esa oferta deberá ser excluida. Igualmente, si haya una negligencia profesional grave, no solamente desde el punto de vista pues de otros factores, ¿no? Sino que habla desde el punto de vista ambiental o deficiencias significativas o persistentes. Es decir, oye, pues hemos visto en contratos anteriores que, bueno, pues ha tenido un tema de incumplimientos, ¿no? O tiene sanciones abiertas con distintos organismos. Porque tienes una multa a nivel municipal por un tema de ruido, por ejemplo. Pues ese tipo de cosas también se pueden empezar a pedir como garantías en el momento de la adjudicación del contrato. O una declaración fraudulenta. Yo te pedía la ISO 14, me has presentado un papel, pero llamo a la certificadora y me dice que esto no está en vigor. Bueno, pues eso también sería un motivo de exclusión del contrato, ¿no? Es decir, no tener o no tenerlo en vigor por no haberlo renovado o pasado las auditorías periódicas o haber declarado de manera falsa que se cumplía con unos estándares que finalmente no se puede demostrar que se cumpla con ellos. Em, Eso, como veíamos en la fase de adjudicación. Y luego también te dice, oye, pues hemos establecido los pliegos, los hemos comprobado a la hora de adjudicar. Bueno, pues luego cuando está en marcha el contrato, no le deja tampoco a la administración que se olvide de ellos, sino que le obliga a establecer un plan de vigilancia de cumplimiento de los requisitos que ha pedido en los puntos anteriores. Y más en concreto te dice que, o les dice que tiene que establecer cláusulas de ejecución en la que, pues igual que se establecen penalizaciones por un retraso, se puedan establecer penalizaciones por algún tipo de compromiso o comportamiento no deseado desde el punto de vista ambiental. Igualmente, también obliga a establecer desde la propia Administración una vigilancia activa del seguimiento de esos compromisos, ¿no? Que se apliquen también no solamente a la empresa que ha obtenido el concurso, sino a sus subcontratistas. Como veíamos antes, la visión ahora es mucho más amplia de lo que se venía anteriormente estudiando. Pasamos 25 millones de correos. Y bueno, pues habla de los sectores clave, que había Mira, se un pierde poquito ella, me apartado pierdo en yo. el El precio. paso también al de Eh, la que se tira, ¿vale? Sí, espera, sí, sí, espera. sí. ¿Qué tenemos aquí? Sí, pásamelo todo y yo solo la paso el contrato a ella con Por la nota. favor, eh, ¿podéis silenciar, por favor, los micrófonos? Gracias. Lo tenemos, lo tenemos. Fenómeno. Pues los sectores clave. En la propia instrucción, y cuando accedáis al documento, pues veréis que en la primera versión incluía, la versión 0 de 2016, incluía solamente 4 sectores clave. Por un lado, el de construcción, construcción siempre ha estado ahí. Por otro lado, los servicios de comida y alimentación a estamentos públicos, lo que decíamos, hospitales, residencias, temas educativos cuando la educación es pública, etcétera. Vehículos o sistemas de transporte por las emisiones asociadas son emisiones directas al transporte por carretera o productos que utilizan energía, véase equipos informáticos o equipos de impresión, etcétera. ¿Qué ocurre? Que la propia instrucción también te establece o te deja el enlace a este que veis aquí abajo a la derecha, en el que se van actualizando los distintos sectores clave por ya haberse identificado que tienen un impacto ambiental más alto que el resto de cosas. Los ordenadores, como veis a la derecha, pues siguen estando ahí, incluidos los smartphones, incluidos las tablets, también los equipos de impresión que están un poco por aquí abajo, los consumibles, aquí los tenemos. Por otro lado, la propia electricidad, los propios consumos, ahora hay mayor oferta de la que había en su momento, con lo cual, bueno, pues eso también tiene que incluir criterios desde el punto de vista ambiental. También pues vemos los servicios de la nube, etcétera. Es decir, ya tenemos mucha parte tecnológica en las administraciones que debe considerar ese consumo de energía y no solo el consumo de energía, sino
la propia estructura, ¿no? El hardware, de dónde viene y hacia dónde va. Servicios de restauración permanecen, se incluye la parte de muebles, mobiliario, ya sean camas de hospital, ya sean mesas, sillas, etcétera. Bueno, pues se pueden pedir, hay criterios de ecodiseño, por ejemplo. Servicios de limpieza de interiores, como decíamos, es uno de los que, sobre todo por relevancia presupuestaria, porque al final haces contratos por lo menos a 1 año o 2 años, podemos encontrar, con lo cual pues esa importancia presupuestaria y ese trasiego de empleados, etcétera, pues es importante que se incluyan. Pinturas y barnices, marcas viales, un poco ya desde la parte pública, ¿no? El propio servicio de mantenimiento, pero lo que utilizamos para ese mantenimiento, pues esas señalización de pinturas de pasos de cebra o es alumbrado, ¿no? Las señales de tráfico, farolas, etcétera. La parte de obra civil, de mantenimiento de carreteras, por supuesto. El transporte sigue estando como estaba anteriormente y se incorporan también productos y servicios textiles, uniformidad, temas de ropa de cama, etcétera. Un poco en esa línea. Y aquí tenéis ese enlace a, dentro de esos sectores que establece, es una página que veis y es de aplicación a nivel europeo, cuáles son los estándares que se pueden llegar a pedir para este tipo de productos o servicios, ¿no? Con lo cual, si es vuestro caso, en alguno de estos, trabajáis en alguno de estos sectores, os animo mucho a ver el enlace para que podáis consultar pues qué tipo de cosas, porque al final ellos tienen esta referencia, con lo cual, pues la administración pública va a acudir a ese mismo enlace a la hora de establecer pliegos, con lo cual anticiparse y conocerlo por lo menos es una manera de prepararse, ¿no? Y bueno, pues ya entramos en la parte final, que son qué certificaciones podemos enseñar nosotros en el momento de presentar nuestra oferta para no tener que dar más explicaciones, ¿no? Y facilitar en ese momento tanto la interpretación por parte de la administración como todo el trabajo que hay detrás, que muchas veces pues lo hablamos, ¿no? La semana pasada que estábamos en Barcelona con un ámbito del sector de la cultura, decía, es que muchas veces me deshago a la hora, decía un cliente, me deshago a la hora de explicar lo que hacemos en materia de sostenibilidad, cuando muchas veces pues, hay muchas cosas que se resumen y se conocen a nivel internacional simplemente con hablar de un acrónimo, ¿no? Como puede ser EMAS o como pueda ser ISO, ¿no? ISO, por daros unas pinceladas previas, es la Organización Internacional de Estandarización. Lo que pretende es dar esa facilidad, ¿no? Establecer mecanismos de trabajo que puedan, mediante los cuales se puedan comparar formas de trabajo y formas de trabajo de distintas organizaciones, no solamente desde el punto de vista nacional, sino a nivel internacional. Creo que está participado por más de 140 países. Permiten o buscan que se perfeccione la técnica, tanto por la reducción de costes como por la eficiencia del proceso. Se busca la calidad y la excelencia, es decir, que como en su mayor parte las normas ISO son normas voluntarias, pues que se parta siempre de la base del mínimo del cumplimiento legal del país en el que estemos, pero a mayores establezcamos compromisos adicionales, ¿no? Para permitir ese elemento de diferenciación o de excelencia que busca la propia norma. Habla de innovación constantemente, es decir, lo que no innove, pues al final acabará desapareciendo, no se acabará adaptando. Y en todas las normas ISO, aunque no tengan que ver con medio ambiente, también se está metiendo la parte de desarrollo sostenible. Ahora, incluso en las auditorías de ISO 27001, que son las de seguridad de la información, que son un poco más de ordenadores y de técnicas, se nos obliga a nosotros como auditores a preguntar si el cambio climático es relevante o no para la administración y ver un poco esa historia de esa decisión para ver, bueno, pues ese compromiso, o por lo menos esa mínima conciencia en todos los ámbitos de trabajo de la ISO desde el punto de vista del cambio climático. Porque os hagáis una idea de la relevancia, ¿no? Del tema de la incorporación de criterios ambientales. Y veíamos, lo que busca una auditoría es analizar la corrección conforme a una norma internacional de reconocimiento de una gestión o de un mecanismo de trabajo, poder demostrar ante terceros voluntariamente que yo trabajo conforme a esta norma, con lo cual yo hago todo ese trabajo que hay detrás, enseñando pues, sobre lo que es un certificado, en la medida de lo posible, pues acreditado, como veíamos al principio. Y ahí, de las certificaciones en las que habla la instrucción, hablan de dos enfoques distintos que vamos a utilizar para resumir. Uno es el enfoque de la mejora continua, es decir, yo progresivamente voy a medir mi impacto y voy a tratar de reducirlo con el tiempo, entre los que se encuentra la 14001
o el reglamento europeo EMAS, y luego hay un enfoque de intercomparación, ¿no? De decir, cuál es mi métrica o cuál es mi foto de mi impacto ambiental ahora y pues hago la huella de 2024, o verifico la huella de 2024 y cuál va a ser el de 2026, o si lo hago todos los años, el de 2025, ¿no? Pero permiten intercomparar el impacto ambiental de una empresa en un momento o de un producto en un momento con sucesivos posteriores, ¿no? O sucesivas revisiones del producto. Pongo aquí solo productos porque también estas normas se pueden aplicar a servicios, como decíamos antes. Oye, pues mi servicio es una organización de eventos, lo podemos aplicar a un evento y ese evento, pues calculamos la huella de carbono de ese evento con una normativa que en origen estaba pensada para producto, pero que mi evento cabe y se puede estandarizar de esta manera. Que al final lo que viene a hacer es una forma de interpretación del análisis del ciclo de vida, forma de métrica y forma de reporte del dato. Respecto a los estándares basados en sistemas de gestión, en esa mejora continua, veíamos que un poco la normativa o la tracción inicial de que el origen de las normas es planificar. Yo mido mi impacto de base, planifico hacia dónde quiero ir, qué objetivos concretos de reducción desde el punto de vista de consumos de materias primas, energía, etcétera, etcétera, me planteo, lo planifico, lo pongo en marcha, compruebo si voy por la línea o no de cumplir lo que me he propuesto y analizo, evalúo y tomo decisiones para volver a planificar y hacer esto de manera cíclica. Ahora, si ha facilitado desde el punto de vista documental, ya no son tan documentales los sistemas ISO como lo eran al principio, en el 96 cuando aparecieron, pero permiten, o sea, requieren menos papeles, pero permiten y obligan a una visión más amplia del contexto de la organización, de las partes interesadas, del papel que tiene que llevar la alta dirección de la empresa para motivar a la empresa en su conjunto y, bueno, pues procesos accesorios de soporte y de trabajo con ello. El enfoque de mejora continua se traducen en una certificación que tiene un primer momento de etapa uno, una auditoría teórica de que efectivamente cumples y has adoptado todos los requisitos de norma, y una segunda etapa que suele hacerse pues 10 días, 15 días después, en la que ya de manera práctica vemos que vuestra forma de trabajo es conforme a lo que nos habéis dicho en la fase uno. Si todo va bien, pues se pasa a toma de decisión. Si no va bien, se abren no conformidades, que tenéis un plazo de tiempo para resolverlas de un mes. Y bueno, pues con ese plan de acción el auditor lo valora y si es coherente, pues pasa al comité. Se emite certificado, válido por 3 años, pero sujeto a que pues, se pasen visitas de seguimiento, perdón, anuales. La hemos pasado el 15 de diciembre, pues como muy tarde el 15 de diciembre del año que viene tendremos que estar pasando una nueva auditoría en la que veamos la actualización de nuestra forma de trabajo bueno, pues en definitiva que no nos hemos olvidado cuando el auditor se fue por la puerta del propósito que nos habíamos planteado y de los indicadores, métricas hacia dónde queríamos ir y cómo evaluamos y cómo medimos el desempeño nuestro a la hora de acometer esa mejora esa reducción del impacto ambiental y esa mejora del desempeño ambiental. El EMAS es exactamente igual, tiene también un ciclo de certificación de 3 años, pero la diferencia es que ahí la decisión final de certificación no la tomamos nosotros, sino que en este caso pues, es el propio ministerio o la administración pública competente que toma la decisión. Y el formato del logotipo que veis aquí y el del certificado pues es distinto, ya no lleva la marca de la certificadora, sino que lleva la marca europea. Igual, 3 años con visitas de seguimiento anuales. Y por su parte, pues tenemos otro bloque de certificaciones que nos pueden llegar a pedir que hablan de esa intercomparación, ¿no? De esa métrica basada en el análisis del ciclo de vida del que hemos venido hablando toda la sesión. Aquí, como son métricas, normalmente los interpretamos como una metodología o como una fotografía del estado actual de los procesos de trabajo de una empresa. Con lo cual, si yo hago un cálculo y lo verifico, esa verificación, ese certificado no tiene fin de vigencia. Ahora veremos un poco los matices, ¿no? Es decir, es equivalente a la declaración de la renta. Si yo hago la declaración de la renta de 2024, la presento, la he hecho bien y no tengo ninguna incidencia, ya no puedo volver atrás en el tiempo, con lo cual esa declaración de la renta no va a cambiar, ¿no? Pues en el caso de la huella de carbono es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que en el caso de la huella de producto,
como es una fotografía, es posible que la técnica cambie, los proveedores cambien, que la forma de reciclar los residuos aguas abajo cambien y por tanto la huella de carbono de mi producto, con sus fuentes indirectas, etcétera, pues cambie con el tiempo, ¿no? Y por eso, pues aunque no tiene fin de vigencia, porque igualmente sigue siendo una foto de ese momento, es probable que los cambios que acometa la empresa o sus proveedores o sus gestores de residuos cambien y por tanto cambien y mejore la huella de producto. Con lo cual, como mínimo, nosotros recomendamos que se haga una verificación de la huella y un cálculo nuevo de la huella de carbono de producto cada 5 años, que ya son tiempo suficiente para que alguno de los procesos, alguna de las partes del proceso cambien. Dentro de esas métricas que son fotografía y que se basan en el ACV, tenemos la huella de carbono del producto. En el enfoque, como os digo, son las emisiones de los gases de efecto invernadero a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final del residuo. Tiene la particularidad de que ahí la empresa es la que tiene que definir la unidad funcional. Yo puedo ser una bodega y puedo querer hacer la huella de producto de una botella, general de una botella de vino o de un palé, o lo quiero hacer por litro a lo mejor, o lo quiero hacer solamente para el blanco. Bueno, pues la empresa decide qué hacer, ¿no? Igual que con coches, pues oye, puedo decir la huella de carbono de un coche producido en esta planta o de aterrizarlo ya a coches, los híbridos por un lado, los de gasolina por otro, los diésel por otro, o incluso a los modelos, ¿no? Pero es la empresa la que tiene la potestad de definir cuál va a ser su unidad funcional en base a la cual va a asociar toneladas de CO2 asociadas por esa unidad. Y tiene un alcance detallado, es decir, es esa fotografía, como decíamos, que en tanto y cuanto no cambie el proceso de producción o los agentes aguas arriba o aguas abajo, no va a variar y por tanto no tendría sentido recalcular la huella de producto hasta que no cambie algo del sistema. Comparada con la huella de carbono de organización, al final, pues la huella de carbono tiene un alcance asociado al ciclo de vida y la huella de carbono de organización es a las actividades internas de la empresa. Sí, tiene la opción de incluir en un alcance 3, que pueden ser pues los desplazamientos de los empleados, los viajes de trabajo, podemos meter emisiones indirectas, pero lo que te habla al final es, en el caso de huella de producto, en toneladas de CO2 por esa unidad que hemos definido y en el caso de organización es por un año de funcionamiento. Normalmente eso es el periodo que se toma, con lo cual es la huella 2024, la huella 2023, etcétera. El objetivo es mejorar la sostenibilidad de un producto específico, ¿no? Esa unidad funcional se va a poner en evidencia dónde tiene las mayores emisiones y por tanto nos va a dar una métrica que nos inspira a tocar este o esta parte del proceso y tomar decisiones para mejorar esa sostenibilidad de ese producto. Y la huella de carbono de organización es un global. Al final, lo que va a buscar es reducir las emisiones globales de la empresa. Con la huella hídrica. Es exactamente igual que la huella de carbono de producto, pero lo que nos viene a decir es el volumen total de agua dulce utilizada directa e indirectamente para producir un producto. Un producto que igualmente vamos a definir nosotros cuál es la unidad funcional, nuestro litro, nuestra botella de vino, nuestra botella de vino blanco, lo que corresponda. Y son litros o metros cúbicos de agua por unidad funcional producida en la empresa. Igualmente es un alcance detallado, una fotografía que en tanto en cuanto no cambiemos algo del ciclo de vida, va a tener vigor ese certificado. Y bueno, pues algo más complejo que existe y que es, digamos, la fotografía más detallada o el mayor énfasis que podemos dar de nuestro producto es la declaración ambiental de producto. Sí que es verdad que no está muy popularizada y porque pues, se ha venido utilizando más para fabricantes de productos de la construcción y es digamos, un nicho muy específico. Es información detallada y verificable, es decir, hay una norma por la cual hacer el cálculo, igual que ocurría con las anteriores, y hay una forma de que nosotros como auditores podamos verificar que es correcto. Em, Toma, bueno, pues como base estas normativas que ves ahí, la 14.065 y las reglas de categoría de producto, las RCPs. Aquí en el medio os dejo, bueno, pues un poco la librería de RCPs, de reglas de producto, para que podáis observar qué productos ya están estandarizados y utilizan este análisis, pero
es bastante más complejo a la hora de verificar y calcular, con lo cual a priori no es os quería comentar que existía, pero no es una cosa que, salvo que estéis dentro del nicho de productos de la construcción, de fabricación de productos de la construcción, no es una cosa que a priori os vayan a aparecer en un pliego, pero bueno, pues interesa que lo conozcáis, ¿no? Y la vigencia, pues igual que veíamos con el resto de cosas de producto, como en tanto y cuanto no toquemos el ciclo de vida, pues no va a haber cambios, con lo cual pues sí que se recomienda cada 5 años mínimo verificar, pero bueno, pues si no, pues no es necesario una nueva verificación. Y ya para terminar, os voy a poner ejemplos de compra pública ecológica que hemos visto y hemos vivido directamente en nuestras carnes para que podáis, bueno, un poco tener ese feedback o ese ejemplo. Me hubiera gustado encontrar alguno concreto de Navarra, pero bueno, al final la forma de buscar era yendo yo pliego por pliego y no me ha dado ocasión de verlo, pero bueno, pues ya me quedo con la tarea pendiente de buscarlo y de ejemplificarlo, ¿no? Quizá os mandemos un correo electrónico con más detalles sobre ello. Pero bueno, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Las Rozas, en Madrid este año, recibimos el requerimiento por parte de uno de nuestros clientes que se iba a presentar al pliego, de que le habían pedido calcular y verificar la estimación de la huella de carbono que se iba a asociar a producto de mantenimiento y conservación de infraestructuras. Es decir, era un servicio a 2 años que iban a prestar la entidad que correspondiese y tenían que hacer el cálculo en función de cálculos que ya tenían de huella de carbono de organización. Y la propia normativa de cálculo de huella de carbono de producto o servicio, cuánta huella de carbono iban a emitir en esos 2 años de vida y nosotros tuvimos que verificar que el cálculo estaba conforme a norma, que era razonable respecto a los datos que teníamos de estos mismos clientes en cuanto a procesos que están implicados y a los agentes que están implicados, consumibles, etcétera, y verificar esa estimación. Es la primera vez que nos hemos encontrado que tenía que dar esa circunstancia, ¿no? Pero bueno, pues es una primera vez que se ha incluido este tipo de criterios y bueno, pues a lo mejor como veíamos antes, si hay una política, pues a lo mejor es probable que se empiece a popularizar este tipo de iniciativas. En el caso de la Junta de Extremadura, a un cliente también nuestro que tenía un servicio de consultoría, es una ingeniería que iba a prestar servicio a todo el tema de extinción de incendios, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad que no le pedían como requisito excluyente una certificación, en este caso también incluía temas de calidad con la 9000 de medio ambiente, le pedían 14001, pero no como requisito obligado, sino que daban por ello 20 puntos sobre 100, incluyéndolos en los 100 la parte de propuesta económica, la parte de propuesta técnica y estas certificaciones como criterio. Es un poco pues esos servicios que no son a lo mejor de tan impacto, pero sí bueno, pues como tienen que ver de alguna manera con la administración pública y tienen visibilidad, porque bueno, pues en las campañas de incendios pues son relevantes, pues se ha incorporado criterios desde el punto de vista ambiental. En Canarias igual, el Cabildo ha sacado un concurso, o sacó un concurso que ya está adjudicado, en el que estableció que los licitantes, organizadores de eventos y congresos para el Cabildo tenían que tener como requisito imprescindible la certificación 14001. En el caso de Cataluña hemos visto también, por ejemplo, que en el concurso que he hablado de los servicios de limpieza de hospitales y centros de salud, se requería certificación obligatoria EMAS, y eso también lo hemos visto en el caso del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Para los edificios públicos o edificios pertenecientes al ayuntamiento, que se ha pedido, como veíamos, el tema de limpieza es uno de los sectores clave de los que se hablan. Bueno, pues a priori es uno de los que más probable podemos tener esa incorporación de cláusulas ambientales. Y bueno, pues en el caso de Valencia, igual para los centros educativos de Valencia, el último concurso que han sacado también incorporaba en este caso la verificación EMAS. Para los tres casos, tanto Cataluña como Ayuntamiento de Madrid como Ayuntamiento de Valencia han incorporado el EMAS, que a diferencia del 14001 incluye más datos de gestión del desempeño, ¿no? Y un reporte un poco más similar a lo que pueda ser la información no financiera, los que la conozcáis, de qué es lo que estoy haciendo en materia desde el punto de vista medioambiental y una declaración responsable de lo que estoy haciendo ante el organismo europeo.
Y nada más, con esto terminamos. Os he dejado aquí el contacto de Iñaki, aunque ya todos lo tenéis, y el mío propio, por si tenéis alguna duda en concreto sobre cómo afrontar estos requisitos, cómo afrontar estos criterios, alguna información adicional en el ámbito de certificación. Y como siempre que trabajamos con vosotros, pues nos encantará poder ayudaros. Y esto es todo. A ver si soy capaz de dejar de compartir. Pues muchas gracias, Ana, por la Vosotros. exposición tan extensa y tan prolífica. Bueno, como en la convocatoria indicábamos, turno de preguntas de las muchas cosas que nos ha comentado Ana. Si alguien quiere trasladarle alguna pregunta, pues ahora es el momento, al margen de que tenga ese correo y ese teléfono para hacer algo más personal. Veo Yo que tengo alguien una pregunta. pregunta si podríamos enviar los enlaces al correo. Como digo, vamos a mandar un correo con el enlace al portal de sostenibilidad donde estará la grabación y donde estará la presentación. ¿Vale? En los próximos días lo tendréis. Perdón. Parece que hay una pregunta. Yo tengo una pregunta. No sé si soy yo o otra persona. Sí, tú. Vale, mira, yo tenía una pregunta concreta. A mí me toca trabajar, yo estoy en una cooperativa, ¿no? En una consultoría. Trabajamos mucho con productoras ecológicas de pequeña escala, ¿no? En el territorio en Navarra, estamos en Navarra, ecológicas certificadas, ¿vale? Ujú. Que ahí tendríamos todo lo que es la directiva europea y la ecoetiqueta, digamos. Pero nos pasa muchas veces con administraciones que van a hacer pliegos de licitación de restauración colectiva, que pasan del contrato menor y bueno, porque sí, y lotean para que las productoras puedan presentarse ¿no? en lotes individuales. Ah, Claro, aquí no procede ni el EMAS ni el ISO, porque al final son productoras individuales de materia prima y muchas veces pueden ser productoras elaboradoras. Y tenemos un problema con la libre competencia, que muchas veces, según qué interventor o qué jurista nos toque, ¿no? O qué secretaria que le toque, es como, claro, la libre competencia y el kilometraje, como muchas veces la huella de carbono va unida a menos kilometraje, ¿no? A producir en el territorio. Cómo meter esto ujú. en criterios obligatorios o puntuables nos da mucha complejidad con el tema de la libre competencia, porque somos al final Europa y todas las empresas tienen que poder presentarse. Mm. ¿Cómo solventarías esto? ¿Que solo iríamos a la ecoetiqueta, o sea, a la certificación ecológica, la huella de producto en alimento, una herramienta que sea sencilla para que el sector pueda hacerlo? Mm. Esa sería mi pregunta. Sí, sí, sí. A ver, el tema de ecológico yo es lo que recomendaría y seguiría postulando por ello porque al final es un poco en lo que más resume desde el punto de vista abarcar sencillo desde el sector, es lo más fácil de interpretar en primer lugar y lo más fácil de acometer, ¿no? Y las certificaciones a su vez pues son económicas, con lo cual yo sí que tiraría por ahí. Efectivamente, todas las certificaciones, tanto 14 como EMAS, están ajustadas al tamaño de la empresa, ¿no? Es decir, cuanto menos personas, pues menos tiempo de auditoría, y por tanto más económicas, pero sí que es verdad que en ningún caso yo recomendaría a la administración pedir EMAS en este tipo de sectores, ¿no? Porque al final es un sector que además cuenta con unos márgenes pequeñitos y, bueno, pues vas ahí al milímetro, cualquier cosa, te pone en riesgo, ¿no? El poder acometer el... Pero sí quizá pues observar la 14001, aunque sea simplemente por esa forma de trabajar, ¿no? Y ir incorporando, por si en un momento dado empiezan a pedirlo, tener una capacidad de reacción rápida, ¿no? Que es lo que ocurre muchas veces, es decir, de repente pues empiezo y voy a pedirlo y demás, pero por lo que me decías, sí que os lo habéis encontrado en algún pliego que os pidan estas dos certificaciones o 14 o EMAS. No, no. O sea, en principio nosotros ayudamos también a las administraciones a construir pliegos, a territorializarlos con esta visión de ambiental, pero desde la parte agraria. Entonces, claro, es, Mm, es complejo. O sea, es complejo mm, hacer entender esto, aparte de lo de la libre competencia, y porque lo más sencillo es ir a las certificaciones, pero cuando tú eres una persona individual productora es que no tiene ah, sentido. sí, sí, Al final sí. te dedicas a producir, ¿no? Mm.
En y la, en quieres la parte que... de agraria yo seguiría abogando por eso y yo creo que al final lo que están haciendo es un poco esa fase de consultas que decíamos al principio, ¿no? Están hablando con vosotros o con asociaciones o con... Sí, es consulta previa, sí. Es un Eso poco es. esa identificación, ¿no? Y hacer hincapié en que no lo hago no es porque no quiera, sino porque lo que realmente pide mi sector y lo que tú le vas a aportar valor es con esto, ¿no? Entonces, Y eso lo reflejas en el informe técnico, digamos, ¿no? O sea, justificar eso de alguna manera que no procedería ni EMAS ni ISO, sino más... Bueno, o sea, ellos tendrían que identificar, o sea, no tendrían que poner esos criterios como obligatorios, ¿no? Sino que tú tendrías que seguir postulando fuera de la licitación que apuestas por el ecológico y tu forma de demostrar la competencia ambiental va por el ámbito del ecológico, indicar un poco qué es lo que hay dentro para, si de repente no es la persona con la que tú has hablado, sino otro interlocutor el que promueve eso, o quiero ir pues a un concurso de una entidad pública distinta, bueno, pues un poco qué es lo que hay detrás para hacer de docencia para ese organismo que pueda estar pidiendo, ¿no? Pero igualmente también se puede llegar a impugnar, ¿no? Distintas cláusulas de los concursos para decir, oye, pues mira, esto es demasiado para lo que es. Pero bueno, yo creo que dentro de vuestro ámbito va a progresar y va a seguir progresando el tema de ecológico y no otras que están más enfocadas como 14 yemas más para servicios sobre todo y aprovisionamiento de productos. El tema que iría por la parte de coetiqueta de productos, en el caso de productos no agrarios, ¿no? Ujú. Vale, gracias. No puedo asegurarlo, pero yo creo que sí que va a ir por ahí los tiros, porque ya hay mucho recorrido y bueno, pues mucho comité también creador de normas en el ámbito de lo ecológico y mucha regulación a nivel de normativa, con lo cual no tendría sentido ahora pivotar hacia otra cosa. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, si a alguien se le ocurre a posteriori, tiene el contacto de Ana y el mío también, pero bueno, en mi caso para trasladárselo a ella, que es la experta. Y bueno, como ya hemos comentado antes, pues en los próximos días os mandaremos por correo el enlace al sitio donde colgaremos la grabación del vídeo y la presentación. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención. Aquí damos por finalizado el webinar. Muchas gracias. Buen día a todos.